ente. Después de eso estaré, como dice Pablo, en espíritu, pero aún más que Pablo, porque también los martes estaré con el grupo de servidores virtualmente. Pablo no tenía esas ventajas y vamos a estar en vivo con los servidores y también los domingos vamos a seguir con los videos y voy a subir una enseñanza. Yo me voy a Dinamarca con mis hijos ahí el día de mañana y quiero que Lucy esté aquí para que les diga que no esté enojada conmigo, no estás enojada conmigo y que no la voy a abandonar, ¿sí? Sino que voy a preparar un lugar y en el próximo año, a partir de finales de febrero, Lucy, enero, sí, enero, ya tiene su boleto por ahí, Lucy me va a acompañar. ¿Y por qué hacemos eso? Nosotros estábamos orando acerca de nuestro futuro. Obviamente, al estar nuestros hijos en Dinamarca, pasa cosas en el corazón. Hay un versículo que dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y innegablemente tus hijos es parte de tu corazón. Y aparte, yo empecé a sentir una carga por mi propio país. Yo ya he cumplido la mitad de mi vida en México. Cuando cumplí años hace algunas semanas, cumplí 46 años y al mismo tiempo 23 años en México. Entonces, estamos orando acerca de nuestro futuro y estamos, Dios, yo estoy empezando a sentir una carga por mi propio país, están nuestros hijos y muchas cosas. Y sentimos que teníamos que decidir algo y estábamos en eso, poniendo eso delante de Dios y fuimos a Monterrey, estábamos en un congreso y Lucy dio una palabra para la iglesia y después Richard oró por ella y se fue. Ahí se fue Lucy al piso y Richard voltea a mí y dice, yo veo a Lucy como un profeta a muchas naciones. Y dijo, no ahorita, pero veo que pronto la nube se va a mover. Y eso era algo que nos sorprendió porque Richard en lo natural no es alguien que nos quiere ver movernos, al contrario. Entonces, Dios nos ha hablado varias cosas y por eso sentimos que es el tiempo que estemos radicando, un tiempo que Dios sabe cuánto tiempo en Dinamarca. Hay muchas cosas que no tenemos claros, sentimos que tenemos que seguir con la iglesia, que hoy a través de la tecnología es posible en maneras que no era posible antes y sentimos que en el verano mínimo tenemos que estar aquí primero y hacer cosas en reto transformación. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? ¿Tú quieres decir algo? Una de las cosas que empezaba yo a sentir, siempre he estado muy preocupada o ocupada en no equivocar mis pasos fuera de la voluntad de Dios. No siempre tenemos claro el panorama, pero si tú solamente te muestras dispuesto al Señor a querer su plan y no el tuyo, a no ser velado por tus emociones y tus propias capacidades de construir un futuro o un plan o pensar que es lo mejor para ti. Si tú escoges someter tus sueños y tus días, tus años al Señor, Él asegurará que enderezará tu camino, aunque alguno
por algún momento te vayas por un momento chueco, porque tú pensaste que era por ahí o porque creíste que era lo correcto, pero sometiendo siempre tu plan y tus decisiones y tus pensamientos. Cuando oras al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, y en medio de la oración dice, líbrame del mal. Cuando dice, líbrame del mal, Dios me empezaba a mostrar, orar, no nada más líbrame del maligno, sino líbrame de mis malas decisiones, líbrame de mis malos pensamientos o de malos pensamientos, líbrame de malas conversaciones. Otra vez lo voy a repetir, líbrame de malas conversaciones que no son fructuosas, que son infructuosas, líbrame de malas palabras, malas amistades, malas decisiones. Encierra todo, no nada más líbrame del maligno, líbrame de mí mismo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser libres de sí mismo? Entonces, orábamos cuando estaba Steven en el vientre. Yo oraba y decía, Señor, si tú trajiste, si yo en el vientre tengo a un hijo que es tanto danés como mexicano y su papá dejó el país, porque para ese tiempo ya tenía años de haber dejado el país, algunos años, y no tenía interés ni intención de regresar a Dinamarca, dije, yo no sé qué tienes para este bebé que tengo en mi vientre. Y como papás, a veces nos cuesta dejar que ellos se vayan, ¿verdad que sí? Pero yo dije, no permitas que yo, por el amor de mamá, un día estorbe los propósitos que tienes para él. Era el primero. Y a donde tú lo vayas a llevar. Prepárame si un día este bebé va a ir lejos, como un día Henrik dejó su país y se vino lejos. ¿Me estoy explicando? Porque si su papá hizo lo mismo, si su papá hizo eso, entonces el hijo también, ¿no? Entonces yo dije, prepárame y prepárame para no ser una mamá que estorba a sus hijos. Y yo oraba y yo veía que en los años Dios no decía que fuéramos a Dinamarca, pero los niños crecían y los niños no hablaban el idioma ni sabían nada de la cultura de su papá, o la mitad de su ser pues es danés también. Entonces yo oraba y decía, Señor, si seguimos aquí, no permitas, ayúdanos a ver claro y que no impidamos lo que ellos necesitan recibir y prepararse, porque yo no los suelte. Por eso Dios trajo a mí una convicción que aunque tenía Jonathan 14 años, apenas cumplidos, con 2 meses de haber cumplido 14 años, y Steven 15 años, sabía que era el momento, porque lo habíamos estado orando, que en el momento tuviéramos sabiduría para dejarlos ir. Y cuando ustedes me han visto llorar y lamentar porque mis hijos no están, no, porque el Señor trae esa convicción y esa paz y esa seguridad. Y yo sabía que aunque eran unos adolescentes, hasta un continente, a distancia de continentes, Dios iba a estar en control, y que lo que habíamos sembrado esperamos que traiga fruto, y que ellos fueran temerosos de Dios aunque eran unos chiquillos. Y al cabo de un año ellos ya hablan danés, ellos ya están involucrados, ya tienen confianza en lo que están haciendo, y después de junio estarán listos para ir a preparatoria. Imagínate yo mandarlos ahorita a ellos allá, vayan a preparatoria y no sé ni decir gracias en danés. No sé si me explico. Iba a ser totalmente malo para ellos. Pero nosotros no buscamos lo que queremos, sino lo que el Padre tiene en su buena voluntad, porque es perfecta. Qué bueno que seamos padres sabios y preparados emocionalmente para soltar a nuestros hijos a su tiempo. No es la regla, cada familia tiene que escuchar la voluntad de Dios, ¿ok? Pero en este tiempo que han pasado 1 año y medio, y que en marzo se cumplen 2 años que ellos se fueron, el Señor también me ha estado hablando
de que nadie puede ocupar el papel de mamá que yo puedo ocupar. Y que todavía son adolescentes, tienen 15 y 17. Todavía son tontos, si todavía yo soy tonta, ellos también. Y que en esa etapa es importante la figura de los padres. Y Dios me hablaba que si tuve fe para enviar hace 1 año y medio a unos adolescentes a distancia de un continente y esperar que lo que se sembró en ellos puedan retenerlo y vivirlo con honra y temor a Dios, no debería tener la misma fe para dejar a otros hijos espirituales que el Señor tiene también cuidado y que ha sembrado palabra de Dios, y no esperar que puedan también dar fruto. ¿Me estoy explicando? Porque el Señor de esta iglesia es Jesucristo. Nunca se ha tratado de que hagan lo que yo digo o lo que el pastor dice. Nuestro trabajo aquí ha sido enseñarte a oír su voz, enseñarte a tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Y creemos que ustedes, así como mis hijos, podían dar buen fruto allá y podíamos quedarnos acá. Ahora creo de la misma manera que ahora puedo hacer presencia con esos jóvenes como mamá y papá y esperar que estos hijos espirituales también darán un buen fruto. Esa es mi fe. Yo también espero que sea la tuya. Amén. Quiero leerles 2 versículos y primero vamos a Marcos. Si uno dice, pastor, voy a extrañar sus predicaciones, en YouTube hay un canal que se llama CCI Veracruz. Acabo de revisar. Hay como unos CCI Boca, por ahí lo encuentras. Hay 300 predicaciones mías que seguramente ni te acuerdas. Yo no me acuerdo, tú menos. Y lo puedes poner cada vez que me extrañas y te vas a quedar bien dormido ahí. Pero ahí hay mucho. Vamos a Marcos, capítulo 6 y versículo 30. Y quiero compartir esas palabras que sentí darles. Los apóstoles se reunían con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansan un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenía oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Como la hora era ya muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, las aldeas de alrededor y compran algo para sí que comer. Él les respondió y dijo, denles ustedes de comer. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan como salario de más de 6 meses y demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Al enterarse le dijeron, 5 y 2 pescados.
Él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, y luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres, y también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados, y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Muy bien. Jesús había estado un tiempo con sus discípulos y no solamente los había enseñado, sino que si leemos un poco antes en el capítulo 6, Jesús había enviado sus discípulos y los discípulos regresaban y daban a Jesús reportes. Y eran reportes como, wow, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y era una causa de alegría para Jesús. Él había dado cuenta de que de alguna manera habían escuchado, habían entendido. Igual que algo de las mejores cosas que puede pasar a Lucy y a mí es cuando a veces vienen y dicen, hoy estuve con tal persona que tuve ese problema, pero oramos y pasó tal y tal cosa. O nos reunimos en un grupo y pasó eso y el otro. ¿Y qué vemos? Vemos fruto. Juan dice en su epístola, dice, no tengo mayor gozo de que mis hijos caminan en la verdad. O Jesús dice, pues si mi palabra permanece en ustedes, pide lo que quieran y será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevan mucho fruto y sean así mis discípulos. Y Jesús nos llama a llevar fruto que permanece y dice, eso es parte de lo que va a causar que su gozo sea cumplido. Algo que es una causa de gozo en nuestra vida es llevar fruto, ¿ok? Llevar fruto, porque nosotros fuimos llamados, creados para llevar fruto. Algo de lo primero que Jesús o Dios hizo cuando creó al ser humano fue que nos bendijo. ¿Y qué palabras dijo? Sean fructíferos, multiplícanse, sojuzgan, llenan la tierra, enseñoreanse de ello. Ahora es parte de la imagen de Dios en mí, ¿ok? Es parte de la imagen de Dios en mí. Esa imagen obviamente con la caída se rompió, pero vino Jesús y Jesús, quien tenía la imagen de Dios, fue desfigurado, murió en la cruz, ahí está el video en línea, escúchalo, y restaura la imagen de Dios en nosotros. Y nos llama ¿para qué? Para nuevamente dar fruto. ¿Para dar fruto en qué? En una relación con Él. ¿Ok? Ahora, cuando estamos en esa situación, cuando comenzamos a dar fruto, sucede una cosa. La necesidad crece. Ahora, no significa que la necesidad crece. La necesidad siempre ha estado ahí. Los problemas siempre han estado ahí. La gente que pasa situaciones difíciles siempre han estado ahí. Pero algo pasa cuando tú comienzas a hacer luz. Cuando tú empiezas a hacer luz, cuando empiezas a compartir lo que Dios te ha dado, ¿qué sucede? Más gente te empieza a buscar. Y eso pasó con Jesús y pasó también con los discípulos. Jesús había
mandado sus discípulos de en dos a unos 6 aldeas o algo así, o de aldea en aldea. Y obviamente más y más gente se entera y llegan con sus enfermedades, con sus problemas, etcétera, y empiezan a buscar a Jesús. Y aparte sucede que si lees los otros evangelios, te darás cuenta que el tiempo donde eso sucedió era en la Pascua. Y en la Pascua todo el mundo llegaban de peregrinos a Jerusalén y por eso había multitudes de peregrinos que escuchaban a Jesús y lo iban buscando. Y sus discípulos estaban con Jesús ministrando y se cansaban. Y ministrar es cansado. Y Dios entiende y Jesús lleva a sus discípulos y los lleva ¿a qué? A descansar. Solo había un problema. Se dieron cuenta, así como cuando Jesús fue al extranjero, una mujer sirofenicia se dio cuenta y le siguió. Y había algo que Jesús no podía cerrar su corazón. Jesús tenía algo que era compasión. Y dice que vio a la gente como ovejas que no tenía pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y una de las primeras cosas que yo te quiero que te preguntes a ti mismo es la siguiente. ¿Tú cómo te ves? Ahorita que escuchas que yo me voy a Dinamarca, que no sé qué, tú tienes dos maneras de ver las cosas. Tú puedes verte a ti mismo como una oveja que no tiene pastor. O tú puedes ver a ti mismo como un discípulo. Y nuestro corazón a lo mejor va a caer en uno de esos dos grupos. ¿Cómo me veo? ¿Como oveja que no tiene pastor? ¿O ya he conocido a Jesús de manera que yo sepa que sea como sea la situación que Jesús es mi pastor? David que dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. ¿Quién es el pastor y obispo de su vida? Pues no es Pedro, aunque él era un copastor. Es el pastor de pastores, quien es Jesús. Y es importante que entendamos eso, porque a veces agarramos un papel equivocado. Pablo dice en la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, dice, hay un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? No es Henrik, no es Lucy, ¿es quién? Es Jesús, ¿ok? Ahora, ese no quiere decir que no puede ser alguien de bendición para ti, ¿sí? Dios opera de dos formas. Dios nos puede dar su gracia de forma directa y Dios puede darnos de su gracia de forma indirecta. ¿Eso qué significa? Dios puede hablarte a ti solito. Tú estando en tu cuarto, tú estando en el camión, tú estando sin ningún otro cristiano ministro, Dios te puede hablar, Dios te puede tocar, etc. Y todo el mundo debe tener una relación con Dios, que yo puedo recibir a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Yo tengo un acceso directo con Dios. Es lo que Juan se refiere cuando él dice, ustedes tienen la unción del Santo y no necesitan ningún maestro.
porque la unción les enseña todas las cosas. ¿Eso qué significa? Tú en tu casa, tú puedes abrir tu Biblia y decir, Espíritu Santo, háblame, y Dios te puede hablar. Tú tienes un acceso directo a través de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Y es también por eso, algunos dicen, no, es que ya se va al pastor. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces yo he estado en tu casa? Muy pocas. Sí, yo no soy pastor de cabecera. De hecho, ni soy mucho pastor. Yo soy mucho más que maestro. Es el don que Dios me ha dado. Y sabes una cosa, aunque queremos que se congregan y cosas, es casi igual verme en internet. Yo te puedo seguir hablando. ¿Sí? ¿Y qué es? Es una gracia que Dios me ha dado. Pero yo no soy la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Lucy. No, Dios. Dios es la cabeza. Pero Dios ha puesto un cuerpo. Y cuando la Biblia habla del cuerpo, habla de qué? De dones y de ministerios. ¿Sí? ¿Dónde están esos dones? ¿Dónde están esos ministerios? Están en ustedes. Dios a todos les ha dado dones y talentos, les ha dado algo de la imagen de Cristo. 1 Corintios 12, Romanos 12. Y también ha dado lo que se llama ministerios, Efesios 4. Y en los tres pasajes, Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12, lo hablan la imagen del cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Y menciona, todos tenemos una diversidad de dones. Se necesita todos para manifestar a Cristo. Y luego en Efesios 4 dice, Dios ha establecido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Ok? Dios ha establecido esos ministerios. Ahora, ¿qué sucede? Yo he estado aquí, yo he sido algo de maestro, algo de pastor, etc. Lucy, algo de pastor. Pero ahora Dios nos envía. ¿Sí? Ahora, la palabra enviado en griego es la palabra ¿qué? Apóstol. Es alguien que es enviado. No que sea como los 12 apóstoles o un superapóstol o algo así, pero alguien enviado. ¿De dónde? De aquí. Entonces ustedes ahora envían. ¿Sí? Y Dios dio una palabra que Lucy iba a ser una voz o un tipo profeta en otro lugar. Ahora, si tú lees en Hechos, ¿sí? Había ahí en Antioquía, había profetas, maestros, etc. Y Dios dice, apartarme a Pablo, a Bernabé para la obra que yo tengo para ellos. En otras palabras, en una iglesia viva es algo normal, ¿sí? Y es algo bueno. Y cuando ese pasa dos cosas. Uno, y es una palabra que Dios me dio para hoy, y quiero que lo escuchen y que lo mediten. Cuando Dios parte el pan y se reparte, se multiplica. Lo repito. Cuando Dios parte el pan y se reparte, se multiplica. ¿Ok? Mastica eso un rato. Cuando Jesús parte el pan y después el pan se reparte, se multiplica. Si yo solito parto, se hace pedazos. Pero cuando Dios parta y yo reparto, el pan se multiplica. Y es cierto cuando yo doy, y es cierto con iglesias. Y cuando nosotros sembramos, ¿qué sucede?
nuevas cosas se pueden multiplicar y nuevas cosas se pueden levantar. Hay muchos de ustedes que no se han levantado, ¿y saben por qué? Porque Lucy y yo hablamos demasiado. Y por eso Dios a veces acomoda y reacomoda. Porque Dios no dio 1 o 2 ministerios, Dios dio 5 ministerios y muchos dones. Y la meta es que para equipar a los santos, no el equipo de fútbol, estamos hablando de ustedes. Dios no está equipando el equipo de los santos para que los congregantes los aplauden, sino que los congregantes, la asamblea de Dios, somos el equipo. Y Dios ha puesto diferentes coaches que también juegan y que tienen cada uno su fuerza. ¿Sí? Y para equipar a que todos jugamos o que todos peleamos en el reino de Dios. Entonces, los discípulos están ahí y llega gente con necesidad. ¿Y qué dice Jesús? Lástima. No, pues lástima, mira, estamos en descanso, muchachos, lástima, vuélvase otro día, no sé qué. A lo mejor si se podía, lo podía haber hecho, pero esa gente no tenía otra oportunidad. Entonces Jesús empezó a enseñarles muchas cosas. Porque ¿cuál fue el problema de toda esa gente? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si tú ves alrededor tuyo, tus vecinos, la gente alrededor tuyo, que también se puede decir, hay mucha falta de conocimiento. Y Jesús está ahí, Jesús enseña, pero de repente se voltea con sus discípulos y ¿qué dice? Dales ustedes de comer. Dales de comer. ¿A quiénes? A los necesitados. Y ahí tú tienes que decidir en qué grupo estás. ¿Sí? O yo soy el desamparado que ahora no tiene pastor. O yo soy un discípulo que yo he entendido que Jesús es mi pastor y estoy en un grupo donde hay ministerios, donde hay hermanos mayores, pero yo tengo una conexión directa con Dios. Y Dios se voltea conmigo y dice, dales de comer. Ahora, cuando Jesús dice, dales de comer, preguntó a Felipe, y la razón que preguntó a Felipe era que tienes que leer los 4 evangelios para sacar todos los detalles. Por ejemplo, un motivo que había mucha gente ahí es que era la Pascua y había mucha gente en camino. Por eso también había césped. Preguntó a Felipe porque sabemos que Felipe y Andrés eran de Bethsaida y el evento sucedió ahí. Y dijo, dales de comer. Y Felipe, que de volada empieza a hacer números. Hoy el grupo es de tanto tamaño, vamos a gastar medio año de sueldos para que se compran un poquito. Y Jesús dijo, no, yo tengo otro plan. Ustedes denlos de comer. Ustedes denlos de comer. Y nosotros también podemos decir, no, pues vamos a hacer que venga alguien de Monterrey o que eso el otro, pero yo creo que Dios tiene otro plan. Ustedes dense de comer uno al otro, pero no solamente eso, ustedes den de comer a mucha gente. Y cuando hacemos eso, tenemos que ver con ojos de ¿qué? De fe.
Ojos naturales dirían, eso va a costar 6 meses de salario. Ojos de la fe, que dice, pues Dios, a ver cómo lo vas a hacer. Y Jesús hace algo. Jesús dice, hagan grupos. Ponlos en grupos de 50, de 20, etc. Y empieza a darlos de comer. ¿Y por qué tienes que ponerlos en grupos? Porque tú no puedes amar a una multitud. Si tú ves una multitud de necesidades, ¿qué dices? Ay, pequeño yo, ¿qué puedo hacer? Hay mucha necesidad en México. Ay, pequeño yo, ¿qué puedo hacer? Hay mucha necesidad en Veracruz. Pequeño yo, ¿qué puedo hacer? Hay mucha necesidad en Bocalarío. Pequeño yo, ¿qué puedo hacer? Hay mucha necesidad en mi colonia. Pequeño yo, ¿qué puedo hacer? Hay mucha necesidad en mi calle. ¿Yo qué puedo hacer? Hay mucha necesidad en la casa de mi vecino. Pequeño yo, ¿qué puedo hacer? Llegas a un punto donde, si eres honesto, sí puedes hacer algo. A lo mejor no puedes resolver todo su problema, pero sí puedes mostrar compasión. Pero para hacer eso tengo que ir con un pequeño grupo. Y por eso me da gusto que de repente hay un grupo que se llama La Samaritana, que de repente hay un grupo que se llama algo los lunes, algunos hombres en la sala, donde pueden ir con Benjamín, que de repente hay un grupo por ahí y por allá que deciden reunirse. Porque cuando tienes un pequeño grupo enfrente, tú puedes empezar a darles de comer. Y tal vez dices, es que yo solo me sé 5 versículos. Felicidades, conoces 5 más versículos que ellos conocen. Porque no conocen, el único versículo que ellos conocen es ayúdate que yo te ayudaré. Y ni está en la Biblia. ¿Sabías que comparado con muchos de tus vecinos, tú eres un súper teólogo? Y yo les he enseñado bien. ¿Sí? Hay cosas que predican barbaridad y media. Si tú has estado aquí y has puesto atención, conoces algo de tu Biblia, te prometo. Y no estás todo para el monte. Quizá hay algunos detalles, pero estás bien, ¿sí? Y tú puedes enseñar a la gente, ¿sí? Y hay 2 formas. Tú puedes hablar, tú puedes decir, oye, ve ese video o está ese diplomado, ven a la iglesia, ven y ven, ¿sí? Oye, tenemos un grupo en La Samaritana, te invito. Tengo un grupo el lunes, te invito, etc. Ustedes denles de comer. Y cuando Jesús les saca de la idea de ir a comprar para que otros lo hagan, Jesús les hace una pregunta. ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuál es la respuesta de Paul? Ninguno, no tenemos. Y como Jesús ya sabe esa respuesta, yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada, Jesús agrega, ve y checa. O sea, en otras palabras, no me digas que nada, ¿no? Entonces, van y checan y están como, ay, híjole, nadie tiene pan, aquí no hay nada, pero tenemos que tener alguna respuesta diferente si no se va a enojar, ¿no? Y Felipe va caminando y se topa con su sobrino, porque es de la ciudad, y es de los sobrinos que tiene uno de esos mamás sobrecuidadosos, que él dice, quiero ir a ver a Jesús, pero hijito, si te da hambre, te voy a hacer un lonche. Y no solamente le da lonche para él, sino le da lonche para compartir con 2 o 3 o 4. ¿Conocen esas mamás que les dan exceso de lonche? ¿O son de esas mamás? Es de bendición, ¿sí?
Nada más si tu hijo se empieza a inflar demasiado, bájale o di que comparta más, ¿no? Entonces Andrés llevé a su sobrino y Andrés le dice, oye, ¿le prestarías a Jesús tu lonche? Y ese niño que dice, sobres. Está encantado. Y llega con Jesús y dicen, pues conseguimos 5 panes y 2 peces. Y Jesús que dice, no, pues ese no me sirve. No, Jesús dice, dámelo. Y Jesús cuando tiene los 5 panes y 2 peces, ¿qué hace? Levanta los ojos ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Si tú tienes 5,000 hombres más mujeres y niños, algunos dicen, oye, ¿por qué contaron los hombres y no mujeres y niños? Porque si tienes un grupo con muchos niños, ¿quiénes estaban enfrente? Los hombres. ¿Y dónde estaban las mujeres? Con todos los niños atrás. Y por eso dijeron, sientan los hombres y que los hombres después dé a cada uno de su familia. Por eso los hombres eran contados en esa manera. Pero Jesús agarra y como tú no quieres ver 5 panes y una multitud porque vas a caer en desesperación y decían, no, pues ¿para qué? En lugar de ver los panes, ¿a dónde vio? Al cielo. ¿Qué hay en el cielo? Hay estrellas y cosas y tú puedes decir, no estoy viendo al recurso, yo estoy viendo al Dios que puso todos los cielos, las estrellas ahí en la tierra. Y después, ¿qué empezó a hacer con los panes? Orar, y la Biblia dice que los bendijo. ¿Sí? ¿Qué es bendecir? Hablar bien, decía buenas cosas. Qué lindo panecito, qué crujiente eres. Bueno, a lo mejor no así, pero hablaba bien. Y nuestro problema es que a menudo vemos las cosas y en lugar de bendecir, maldecimos. Ay, es que yo no sé hablar y solo tengo una casa que tiene una gotera y no sé qué. Y mencionamos todo lo que está mal y todo lo que nos hace falta. Y todas las razones que no podemos. Ahora tú puedes ser un discípulo y todavía tener tus propias cosas. Todos somos trabajo en progreso. Pero mira los panes y los peces que sí tienes. Y di, Dios, tú eres el recurso. Y yo tengo eso. Yo tengo mi testimonio. Yo tengo que me gusta cocinar y compartir con la gente. Yo tengo que la gente viene conmigo y me confía en sus situaciones y yo les doy consejo. Cada uno tiene un diferente don, diferente talento. Y mira a Dios. Y Jesús agarró los panes, vio al cielo y los bendijo. Y después dijo, ahora délo a la gente. Y pues empezaron y dijeron, bueno, vamos a alcanzar media vuelta al primer grupo y vamos así. Pues se hizo lo que se pudo, ni modo. Pero algo tremendo sucede. Cuando Jesús parte el pan y se reparte, ¿qué sucede? Se multiplica. ¿Cuándo sucedió la multiplicación? Sí, no fue Jesús bendijo el pan y se volvió un montón de pan, porque Jesús estaría dentro de una montaña de pan. ¿Sí? No, la Biblia habla de que Jesús partía el pan y repartía, y después que Jesús dio a sus discípulos, ellos daban. Y en ese proceso se multiplicaba. ¿Ok? Y es lo que mucha gente que han comenzado a servir a Dios se han dado cuenta.
Si yo voy a un grupo, llámese la samaritana, llámese el martes, llámese el lunes, llámese hospitales, llámese lo que sea, y yo digo, ay, pues no tengo mucho, pero pues puedo orar por una persona. Cuando tú empiezas a repartir, ¿de qué te des cuenta? Se multiplica y de repente tienes un poco más que dar. Y si tú no tienes pan, hay una parábola que dice lo que debes hacer. Ya con un amigo de noche decían, han venido conmigo, piden un consejo, no tengo idea qué decían, tienen una necesidad de enfermedad, tienen algo, no sé qué hacer, necesito pan. Y Dios nos da pan, pero conforme repartimos, se multiplica. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Eso significa que Dios me da no solamente para mí, sino también para sembrar en otros. Y algo sucede cuando tú empiezas a sembrar, se multiplica. ¿Saben por qué yo sé muchos versículos? Una de las razones pues es que he leído la Biblia, obviamente, pero también yo estuve en una preparatoria internado cristiano. Y ahí daban un pensamiento, los alumnos, había como un devocional en la noche y lo iban dando a los alumnos. Y iban preguntando a la gente quién quería compartir. Y cuando él llegaba a preguntar, yo siempre temía la respuesta, ¿quieres compartir? No, porque yo era muy tímido y nunca había hablado en público, me daba mucho miedo, ¿no? Y después me preguntó y yo dije no. Pero cuando yo había dicho no, me empecé a sentir mal. Empecé a sentir, tú deberías participar, deberías compartir algo. Y yo decidí en ese momento, la próxima vez que me pregunta, yo voy a decir que sí. Porque es bueno decidir de antemano. Porque así no te gana el miedo. La próxima vez que tengo la oportunidad de orar por un enfermo, lo voy a hacer. La próxima vez que siento una palabra, lo voy a dar, etc. La próxima vez que me piden dar un testimonio, voy a decir que sí. ¿Sí? Y decides de antemano. Y yo decidí que sí. Y yo di mi primer devocional. Y yo estaba temblando 20 veces más que lo normal, si te imaginas. Y probablemente estaba revuelto en no sé qué. Pero si me preguntas de qué mensaje estoy más orgulloso, sería esa. Ahí yo empecé a repartir pan. Y yo me di cuenta que al repartir el pan que se multiplica. Y después la gente empezaba a venir conmigo y decía, oye, lo que me dijiste me bendijo, etc. Y me empecé a dar cuenta que tenía algún tipo de don. Pero yo no estuve sentado y algún día dije, no, tú eres maestro, no sé qué. Y empecé a compartir. No. Yo primero empecé a compartir y después llegaron gente que no me conocían y decían algo de maestro y yo, sí, pues ya me he dado cuenta, ¿no? Pero cuando tú repartes, se multiplica. Sumando. Número 1. Tú no eres una pobre oveja que no tienes pastor. Tú ya eres del rebaño de Jesús. Y tú eres
parte de una familia donde Dios ha levantado varios ministerios, varias personas que tienen diferentes cosas y que juntos se pueden edificar. Y nosotros vamos a participar también. Si tú dices, oye, yo quiero estar el martes donde están en vivo, no sé qué, pues tienes que ponerte a servir en algo y puedes estar en el grupo. Ve el diplomado, ponte a servir y puedes entrar en ese grupo, ¿no? Número 2, dales de comer. Hay mucha necesidad, pero dentro de esa necesidad hay grupos. Algunos son niños, otros son mujeres, otros son estudiantes, otros son hombres, otros son personas en los hospitales, otro es un grupo que yo no tengo identificado, pero tú sí. Y de esos grupos que yo he mencionado, hay un grupo o dos que más mueve tu corazón. Que cuando ves que algún tipo de persona sufre de tal manera, eso te mueve. Y es la compasión de Dios en ti. Y es el camino a lo sobrenatural. Pablo, cuando habla de los dones del Espíritu, dice, busca lo profético y todo, pero les voy a mostrar un camino mejor. Y empieza a hablar del amor. Porque el amor que es un atajo a lo sobrenatural. ¿Sí? Y cuando tú empiezas a decir, alguien debe hacer algo por tal grupo. Ve al espejo y di lo mismo. Alguien debería hacer algo por ese grupo. Si alguien ya lo está haciendo, ayúdales. Si alguien debe hacer algo por la gente que están fuera de los hospitales, únete al grupo de los hospitales. Si alguien debería hacer algo por las mujeres, únete al grupo de los samaritanos. Si alguien debe con los hombres, únete al grupo de los hombres. O alguien debe hacer algo por los no sé qué y nadie está haciendo nada. ¿Alguien sabes quién es? Tú. Tú, y es tan fácil como decir, oye, ¿por qué no vemos tal día? Yo pongo los tacos. Si pones los tacos, es muy difícil decir que no. ¿Sí? Y nada más empiezas a compartir. Y si no sabes qué decir, di, oye, hay una clase no sé qué, o di, oye, hay una serie muy interesante que se llama El Chosen, está muy padre, ¿por qué no lo vemos y hablamos? Hay 1000 formas de hacerlo y uno se acomoda a tu personalidad, ¿sí? Pero tú deles de comer. ¿Cómo les das de comer? ¿Qué tienes? Dios no te pide lo que no sabes hacer. Dios pide lo que sabes hacer y lo eleva a una forma que está mucho más allá de tus habilidades. ¿Qué tienes? Es que solo tengo un testimonio. Ok, ese testimonio, dele a Dios. Gracias Dios que tengo ese testimonio. A donde tú me envías, y yo siento que sí, voy a dar ese testimonio. Es que yo solo sé cantar, es que yo solo sé cocinar, es que solo sé organizar, es que solo sé hacer negocios. Bueno, tómalo, délo a Dios. Y Jesús va a decir, muchas gracias, pero yo no lo necesito, pero tal sí lo necesita. Y luego ve a ese grupo y empieza a compartir. No eres oveja que no tiene pastor. Tú ya eres un discípulo. Sí, tienes tus asuntos, sí tienes tus cosas, sí también necesitas que gente te ayude. Qué bien, no estás sola.
No estás solo, estás en una familia donde nos podemos ayudar los unos a los otros. Pero ustedes denles de comer. Cuando Dios parte y se reparte, ¿qué sucede? Se multiplica. ¿Cuándo dejó el pan de multiplicarse? Cuando los discípulos dejaron de regresar y pedían más pan. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Papá, yo te doy muchas gracias por todos los que estamos aquí. Y porque en cada uno hay historias de lo que tú has hecho. El Señor les bendiga, les guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. El Señor levanta su rostro a ti y ponga en ti paz. Sean fructíferos. Usen lo que Dios les ha dado. De lo que tienes y Dios te dará más. Multiplícanse. Sojuzgan. Entran en nuevas cosas. Conquista. Llena la tierra. Establece el reino de Dios. Papá, te pido por todo aquí. Papá, todos tenemos maneras donde seguimos siendo ovejas que necesitan un pastor. Y yo pido que tú tocas toda necesidad, que tú traes sanidad, provisión, reconciliación, que tú seas nuestra guía. Que provees lo que cada uno necesitamos. Pero también ayúdanos de dar de comer a otros. De ser tus manos. De llevar nuestros dones y talentos a ti. Y después usarlos para servir a los demás.
Gracias que de aquí se puede alimentar una multitud. De aquí se puede alimentar una multitud. En el nombre de Jesús. Papá, gracias. Porque en palabras de Jesús fue dicho que no estaríamos solos, sino que vendría el Consolador y nos iba a convenir que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, tu Espíritu, porque no estaría sujeto a un cuerpo, sino que sería y moraría en cada uno de tus hijos. Gracias por el regalo del Espíritu Santo, de tu propio Espíritu habitando en nuestros corazones, para vivir de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para no andar en nuestras propias fuerzas ni en nuestros propios pensamientos, porque son limitados, sino para invitarnos a participar de tu plenitud, de tu infinito amor, de tu infinita paz, de tu consejo, de tus planes, de tu herencia, pero sobre todo de tu presencia. Si te tenemos a ti, no nos hace falta nada. Si podemos llenar nuestros vacíos y nuestras necesidades en ti, no nos falta nada. Gracias, Señor, por haber dejado al Espíritu Santo y por en este tiempo enseñarnos a escuchar tu voz y a seguir tu dirección. No los dejaré huérfanos, dijo nuestro Señor Jesús, y no nos ha dejado huérfanos, porque cuando todo mundo tiene que ir a sus labores y cada quien estar en sus asuntos, siempre estamos acompañados. Nuestro pastor y nuestro líder, nuestro roca, siempre está con nosotros. No importa dónde vayamos, su presencia siempre se ha comprometido a estar con nosotros, y de Él viene la vida. Gracias, Señor. Te pido que selles esta promesa en cada corazón y que seamos siempre conscientes que tú estás con nosotros y que siempre estás dispuesto a ser nuestro pastor, nuestro guía, hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos y vamos a adorar. Es que mis ojos en ti, nada más me satisface. Mientras estamos orando, Y una vez que adorando, si quieres venir y bendecir y hacer una oración por el pastor, acércate. Mientras que estamos adorando, y bendice, queremos poner su viaje en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este viaje y esta misión. Creemos que tú, Señor, eso estás respaldando. Tú estás respaldando, Señor. Aunque es algo no
difícil de tomar, una decisión no fácil de tomar. Tú estás aquí y encomendamos, Señor, a Henry, tu hijo, en tus manos. Ven y haz tu voluntad. Ven y haz tu voluntad. Guía sus pasos. No permitas que se desvíe ni a diestra ni a la izquierda, sino que sean guiados todas sus decisiones, sus pensamientos y sus acciones por tu voluntad. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Abre camino, trae provisión, cumple tus propósitos sobre el pastor Henry. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. La iglesia, Señor, bendecimos a Henry y agradecemos el tiempo que tú has permitido que él nos enseñe, y deseamos que siga esta enseñanza sobre tu iglesia, que tú permitas que siga siendo México un lugar donde nos has llamado a ministrar y a edificar, Señor. Está en nuestro deseo y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Henry, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos gracias por entregar tus años, tus días, tu tiempo, tu fuerza, tu juventud, por haberla sembrado en México, por amado México, tanto como tu país, por haberlo amado, por haber sembrado contra todo pronóstico, por los años que sembraste, que sean de mucho fruto. Una vez que coloqué mis ojos en ti, Padre, bendecimos la vida de Henry, Señor. Esta hora, Señor, clamamos al Espíritu Santo para que tú seas su Dios en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar. Que cada momento, cada etapa que él viva allá en Dinamarca, Señor, sea tu Espíritu siempre el que le guíe, Padre. Permítenos, Señor, a los que nos quedamos aquí, honrarlo, Señor, con aquello que tanto hemos aprendido de él. Amar como tú amas, así como él nos enseñó a amar. Hacerlo, Señor, con esa dedicación, esa pasión, con el carácter propio de Henry, pero que cada uno de nosotros podamos hacerlo en nuestro propio carácter, en nuestra propia personalidad. Señor, permítenos a la distancia darle honra, Señor, a este hombre que ha dedicado, Señor, gran parte de su vida a nosotros. Como iglesia, Señor, hoy lo arropamos, hoy lo bendecimos, hoy lo despedimos, Señor, aunque no es un adiós, sino un hasta pronto. Pero, Señor, que tú seas en todo momento, como decía Lucy, el que guíe sus pensamientos, las decisiones que él tome. Pero por otro lado también bendecimos a sus hijos que estarán allá recibiéndolo, a sus padres, su familia, a las iglesias donde él va a predicar, a compartir. Creo que este tiempo en México y en Veracruz le ha permitido a Henry aprender, crecer, llevarse parte de nuestra cultura, de nuestras palabras, de nuestras expresiones, de nuestro léxico. Creo, Señor, que todo este tiempo ha sido de parte tuya y que este es un momento que tú has decidido. Hablamos de que le hablaste a Lucy, que colocaste algo en su corazón, algo en el corazón de Henry, moviste a los chicos, pero nada se mueve, Señor, si tú no eres el que estás al frente de esto, Señor. Tú estás muy al pendiente de tu iglesia, Señor. Estás muy al pendiente de Henry, de Lucy, de sus hijos, como seguramente lo estás al pendiente de nosotros, de los que nos quedaremos aquí. Padre, quiero hacer énfasis en esto que he estado diciendo.
Permítenos honrarlo en su ausencia. Honrarlo, 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 honrarlo. Que aquello que Él ha sembrado, Señor, en cada uno de nosotros, produzca ese fruto, Señor. Aún en ausencia suya, Espíritu Santo, tú puedes multiplicar, puedes hacer producir. Y esto estará honrando el ministerio de Henry. Esto le dará sentido a los años que Él ha invertido, a esas noches de desvelo, a esos días de desmañanarse, a esos malpasos, a todo lo que Él pudiera haber vivido, Señor. Este es un tiempo en el cual lo abrazamos y lo bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedes darle una ofrenda de palma fuerte al Señor por la vida de Henry. Este es un momento muy emotivo. Si usted nunca había escuchado estas palabras, hoy las va a escuchar. Siempre he dicho que para poder servirle al Señor tenemos que tener dos características. Tenemos que ser gente con un cuero duro, pero con un corazón tierno. Voy a repetir esto. Para poder servirle al Señor tenemos que ser gente con un cuero duro, para poder avanzar a pesar de las circunstancias, pero con un corazón tierno para poder amar así como el Señor ama. Esa era la dualidad en Jesús. Jesús podía sentarse a un niño en las piernas y bendecirlo y orar por ellos, pero también podía tomar a unos sacerdotes que habían torcido la enseñanza, arrinconarlos, correrlos del templo. Ese era Jesús. Cuero duro, corazón tierno. Creo que en este momento lo que está aflorando en mí es la parte tierna. Trato de que no suceda, pero eso es lo que está pasando y tengo que reconocerlo. Hay un par de personas que se acercaron a mí porque tienen en su corazón, y yo creo que Dios se los puso, darle una ofrenda a Henry. Hay un par de personas que se acercaron a mí. Yo no tomé la decisión solo, fui con Lucy, la consulté y Lucy me autorizó a que yo les dijese lo que les voy a decir. Si alguno de ustedes, el Señor toca su corazón y en este momento alguien más desea bendecir a Henry con una ofrenda para él, esto es para él, esto es de asunto meramente personal. Aquí está Henry y usted está en la libertad de hacerlo. Dos personas tienen esa intención, creemos que es el Espíritu el que ha guiado. Y conmigo pues ya somos tres, ¿verdad? Entonces, si alguien más en este momento siente de parte del Espíritu Santo ofrendar para Henry, ya se va, mañana se estará partiendo. Entonces este es un buen momento para hacerlo. Amén. Así que le invitamos a que lo hagan, a que no se queden con la intención o la sensación que deberían de haberlo hecho. Háganlo. Yo creo que es de parte de Dios. Muchas gracias. Regularmente nosotros no hacemos eso y Rafa me dijo, pues yo le iba a decir a la persona que no hacemos eso. Pero de pronto siempre no es lo que digamos nosotros. Y no queremos que si tú no tenías pensado hacerlo, que ahorita lo hagas. Solamente es que es algo que Dios está haciendo. Entonces tú búscalo y si tú tienes algo que Dios puso en tu corazón, que tengas la libertad de hacerlo. Lo honramos, le damos gloria al Señor. Sí sabemos que Dios ha sembrado mucho a través de Él y a veces Dios permite que honremos a las personas y estamos de acuerdo en eso, aunque esto no es nuestra costumbre, ¿ok? Así es que por favor no te sientas de ninguna manera que es algo que estamos pidiendo, porque no es lo que queremos. Es solo aquellos que tienen eso en su corazón. Es Dios, si Dios lo puso, Dios es Dios, ¿no? Gracias, papá, por todo tu bendición. Los despedimos en el nombre de Jesús, los bendecimos en el nombre de Jesús y creo firmemente que el Señor hará resplandecer su rostro sobre muchos de ustedes, si no todos, y que Dios los estará usando. Y Henry y yo no tenemos problema que cuando regresemos ahora en verano la iglesia está al doble o al triple, y no somos celosos que cuando estuvimos en presencia fuimos una iglesia pequeña, pero sembramos en ustedes la buena semilla para hacer un gran bosque. No tengo problema que
que si con nosotros presentes éramos así, que con nuestra ausencia, por el depósito que el Señor ha puesto en ustedes, la fe y la fidelidad, se multipliquen al 2, al 3 o al 4 veces más. Me encantaría verlo y sé que es posible y no me voy a poner celosa. Que cuando no estuvimos se multiplicaron mucho más, pero yo siempre dije que vale más el género que la cantidad. Y ustedes son un buen árbol, una buena semilla. Porque ¿de qué sirve multiplicarnos muchísimo para que en unos años, por nuestra falta de carácter y nuestra falta de fe y nuestra falta de identidad y fidelidad a Cristo, lo que creció en un instante se caiga? Pero sé que lo que Dios ha puesto en ustedes son convicciones fuertes, de naturaleza firme, para sostener un gran fruto. No hemos edificado sobre la arena. Lo que les hemos enseñado es algo que puede perdurar si lo mantienen en sus corazones, porque se trata de que son un buen género, la naturaleza de Dios en ustedes, capaz de dar fruto al 100% y que el fruto sea bueno. Ustedes son buen árbol. Dios los hizo. En el costado de Jesús fue su nacimiento y nacieron de agua y de sangre conforme a la naturaleza de Cristo. Y Cristo es un buen árbol y da buen fruto. Y tú eres como Jesucristo. Porque de otra manera, si no lo crees, si no eres como el Hijo, no podrás llegar al Padre. Pero tú eres, porque has recibido en fe la obra de Cristo en tu corazón. Y tus frutos serán de justicia y tus frutos serán del Espíritu Santo. Lo creo, lo puedo ver, que regresaré y encontraré en muchos de ustedes abundante fruto. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. Dios les bendiga, estamos despedidos. ¿Hay algo de comer? Si puedes quedarte, sería un placer abrazarlos. ¿Qué creen? La cocinera cumple años. Así es que ve y bendice la vida de Norma. Vamos a darle gracias a Dios. Papá, gracias por la vida de Norma, que aún aquí en su cumpleaños se deleita sirviéndote, honrándote. Gracias por su vida, porque ella ha escogido servirte a ti y disfrutar sus años siguiendo tu voluntad. No está aquí, pero la bendecimos y ahorita la abrazamos. Te pedimos, Señor, que tú aumentes, Señor, vida, plenitud, gozo y mucho fruto en la vida de Norma, Señor, y en todas las mujeres que como ella participan del talento y de muchas áreas donde a veces no son muy notables, pero son de mucha bendición para el cuerpo y de mucha honra. La bendecimos, multiplícala y bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que vayas y la felicites, ¿eh? Dios te bendiga y... donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.